Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, el segundo día. Y bueno, vamos a estar visualizando lo que señalan las láminas. Si hay un comentario, pues levantamos la mano, y si no, pues vamos a continuar con la exposición. El día de ayer estábamos comentando precisamente la cuestión de los aspectos generales del conocimiento, la ciencia, la cuestión de la ciencia básica, la ciencia aplicada. También habíamos hecho comentarios respecto a la importancia del planteamiento del problema, de la cuestión de considerar los tiempos diacrónicos, sincrónicos, seccional o transversal, longitudinal, conforme al tema de investigación que nosotros estemos investigando, ya sea como proyecto de investigación, como alguna publicación o en la redacción de algún trabajo recepcional. Bueno, el día de hoy vamos a ver un acercamiento respecto al estudio de la cuestión, la justificación. Para ello también tenemos esta parte del conocimiento científico, algunos elementos que consideran esto. Como vimos, el curso es más que nada cuestiones generales, básicas, es algo que ya todos de alguna u otra forma manejamos. Y dentro de estos elementos vamos a considerar lo que es pues estos 8 criterios, ¿no? Estos 8 criterios que iniciamos con el de la observación del fenómeno, planteamiento del problema, formulación de hipótesis, la investigación, la experimentación, el registro, análisis e interpretación de datos, la comprobación de hipótesis y finalmente la enunciación de una ley o una teoría. Tenemos entonces el rubro del planteamiento del problema como aquello que vamos a definir, que vamos a investigar, y para que no es, ayer habíamos comentado precisamente en una de las láminas anteriores, que es el hilo conductor de nuestra investigación. Pues nos situamos ante un contexto y dentro de ese contexto nosotros podemos visualizar algunas situaciones en las que nosotros podemos realizar ese planteamiento del problema para que tengamos precisamente verificar o identificar si este planteamiento del problema debemos de considerar algunos aspectos que habíamos comentado ayer, como el de los recursos, ¿no? Esa revisión bibliográfica o bibliográfica que debemos de hacer al respecto, y qué tipo de metodología, de método vamos a aplicar en nuestro proceso de investigación. Bueno, en la formulación de la hipótesis, en ese rubro, se propone una idea o conjetura de cómo se produce un hecho o el fenómeno de estudio para resolver el problema. Dentro del marco de la investigación, se realiza una indagación en libros y revistas especializadas, así como en centros de investigación enfocados en el estudio del tema en cuestión. Tenemos también el rubro de la experimentación, que se lleva a cabo mediante la modificación controlada de las variables involucradas en el fenómeno de estudio. Se realiza mediante el empleo de un modelo que representa el fenómeno. En ese proceso, pues vamos a ir definiendo con base a, repito, con base a la metodología y el método, qué instrumento vamos a aplicar en nuestra investigación para obtener resultados y finalmente pues llegar a unas conclusiones, ¿no? Tenemos el registro de análisis e interpretación de datos, pues como habíamos comentado, se emplean tablas para organizar, analizar estadísticamente el conjunto de datos obtenidos experimentalmente, y cuando se requiere se realizan gráficas para describir el comportamiento del conjunto de datos, lo que permite justificar resultados obtenidos y obtener conclusiones. Esto va a variar, depende también nosotros cómo hacer palpable esta información que hemos obtenido con base en nuestros instrumentos que aplicamos en nuestra investigación.
y que sea lo más de forma sistematizada, ¿no? Esta parte de la sistematización de la información la vamos a ver reflejada precisamente ya sea en esquemas también, en gráficas, en tablas, o en sí también hay reportes de los softwares en donde ya te señalan aquellos mapas, ¿no? Aquellas estadísticas referidas de los resultados de los instrumentos de aplicación. Con ello nos vamos a dirigir a lo que es la comprobación de la hipótesis, la cual es referida a la corroboración de los hechos observados, si concuerdan con la hipótesis propuesta o no, y se aprueba o se rechaza de acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. Por último, tenemos lo que es la enunciación de una ley o teoría. La ley se produce cuando se encuentran comportamientos invariables y dentro de ciertos límites rigen el fenómeno de estudio en todos los casos. No obstante, dicha ley estará sujeta a nuevos descubrimientos del hombre y pueden sufrir modificaciones. En cambio, una teoría explica el porqué del fenómeno con ciertas limitaciones que no persisten a ser una generalización para todos los casos similares al fenómeno de estudio. Bueno, estos elementos que hemos considerado aquí en esta presentación son, digamos, de aquellos fundadores de esta cuestión del método científico un poco experimental, pues quienes fueron Galileo Galilei y Francis Collingwood de inglés. En los años 1500, 1600 se empieza con esta cuestión de la metodología, del conocimiento científico experimental. Teníamos anteriormente las cuestiones de los postulados, ¿no? El realismo, el empirismo, el subjetivismo, el objetivismo. Entonces, estos dos fundadores del método científico experimental nos vienen a señalar esos elementos o estos pasos para poder concretar orientarnos de forma objetiva basadas en el conocimiento científico de la verdad, ¿no? Bueno, en cuanto a la cuestión de la delimitación del tema, ayer habíamos tenido un acercamiento al problema de investigación, en la delimitación del tema, o la delimitación del problema, pues es el instrumento adecuado para describir los objetivos, el contenido, el procedimiento y en general las características del estudio. Y bueno, para poder realizar esto debemos de considerar también el gusto e interés del tema con 4 características base, que sea viable, novedoso, original, el beneficio social. Como aspecto viable, la parte de que haya suficiente información y que esa información sea accesible, ¿no? Ayer habíamos comentado algo al respecto. Nosotros tenemos la ventaja que la universidad cuenta con ciertas, tenemos acceso a ciertas bibliotecas y bases de datos virtuales. En el caso de Derecho también tenemos algo que es Bilex, es una base de datos en materia de Derecho. Entonces, también algunas editoriales manejan algunas consultas de su material como Tirano Blanch y otras más, ¿no? Bueno, también el otro criterio que sea novedoso, un tema actual o emergente dentro de la disciplina, lecturas previas. Ayer comentábamos también esta cuestión de cómo toda esta cuestión de la investigación, de la generación de nuevos conocimientos se fueron orientados a lo que de alguna u otra forma de manera emergente tuvimos que migrar, que fue las cuestiones de pandemia. Entonces, todos comentábamos que todos aquellos recursos que habían para los procesos de investigación pues fueron orientados prácticamente a las situaciones en los sistemas, en las diversas disciplinas, en las diversas ciencias, poder comprender esa realidad, esa nueva realidad de la pandemia, ¿no? Entonces, desde la formación de cada uno de nosotros, de qué manera va a aportar a esa nueva forma de generación y aplicación del conocimiento, y dentro de ellos tenemos pues esa parte de que sea novedoso, ¿no? Y también no nos vayamos alejados, decíamos que siempre cada uno de nosotros manejamos una línea de investigación, de generación y aplicación del conocimiento, con base a nuestra formación, y con ello pues precisamente pues
leemos, nos estamos formando de forma continua y dentro de esa misma formación pues vamos viendo cuáles son los nuevos paradigmas dentro de aquellas disciplinas en las que estamos inmersos, ¿no? Entonces eso nos va a ir permitiendo adoptar nuevos procesos o, bueno, a través de la experiencia profesional y laboral en el quehacer diario, pues vamos experimentando ciertas cuestiones o ciertas situaciones que vamos a entrar en contraste o podemos ahondar con base a nuestra experiencia profesional y laboral. Tenemos también que la delimitación del tema o la delimitación del problema pueda llegar a sea original. Recae en la población que estudie, en los instrumentos que vaya a emplear, pues aquellas técnicas, entrevistas, encuestas también. Habíamos comentado en esas láminas de los elementos del conocimiento científico, pues precisamente aquellos instrumentos a emplear, que esos instrumentos nos van a ir dando validez a los procesos de investigación en el que nosotros estemos realizando. Bueno, beneficio social. El beneficio social depende del proceso de investigación que estemos realizando, ¿no? El impacto que va a tener no es lo mismo el impacto que tenga una tesis, un trabajo recepcional de tesis, tesina, estudios de caso, a un artículo científico, a la divulgación de un capítulo de libro, un libro, proyectos de investigación. Entonces, vamos encaminados y sabemos muy bien que al momento de redactar cada uno de esos tipos de documento debemos de determinar cuál es el objetivo, el alcance o implicaciones que deben de llevar estos documentos, ¿no? En la medida que redactamos. Entonces, prever aquellos criterios de viabilidad, de que sean novedosos, de que sea original y pues que tenga un beneficio. El beneficio también puede ser de acuerdo si estamos estudiando un caso en específico, algún contexto, el sector privado, el sector público, pues ya lo vamos a ir determinando, ¿no? Bueno, también dentro de este aspecto hay que considerarlo que la delimitación del tema y la delimitación del problema es una decisión previa a la información, ¿no? Entonces, eso va a emerger precisamente de fuentes de ideas, experiencias, investigaciones, escritos, descubrimiento, observación de hechos, como docentes y en el ejercicio profesional y laboral. Vamos viendo que una cosa es lo que te dice la doctrina y otra cosa es ya el momento de asomarte a esta realidad y estar inmerso en ella, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar nosotros puntos clave para poder determinar y poder delimitar un tema de investigación. Ando ahora en ello y como les decíamos, esto va a proceder dentro de nuestros quehacer diario. Tenemos también que deseo investigar. Tema, pusimos aquí un ejemplo, desempeño académico, y dentro del ámbito del desempeño académico, pues buscar esta información, ¿no? Es como un tipo de campo semántico en el que yo me voy a delimitar a través de una lluvia de ideas, precisamente qué temas, y voy a ahondar, pero eso lo voy a hacer con base a la delimitación del tema. Del desempeño académico, qué me interesa, qué deseo investigar, de qué manera, a qué población, a qué muestra me voy a dirigir. Eso lo voy a ir precisamente adjudicando en esta parte de la delimitación del tema. Y bueno, para la delimitación del tema hay que considerar criterios. Esos criterios deben de ser el criterio temático, el criterio espacial, el criterio temporal. En el criterio temático podemos responder al interrogante sobre qué. En el criterio espacial, en qué lugar o contexto. Y por último, en el criterio temporal, podemos responder a ese interrogante de en qué momento, ¿no? Entonces, en ocasiones te van a señalar o podemos señalar que no es necesario el criterio temporal. Algunos sí lo solicitan, algunos no. Entonces,
llega a ser un poco opcional esa, ¿no? Entonces, ¿qué más debemos de prever o considerar? Para el tema, pues tenemos un tema que ya habíamos comentado, el desempeño escolar, la problemática del desempeño escolar, qué vamos a estudiar, qué deseamos saber, con base a estas ideas que tenemos sobre alguna situación que nos acontece, ¿no? La población de estudio, la duración de la investigación y finalmente esto nos va a ir llevando a obtener lo que sería el título del trabajo. Entonces, considerar o ir visualizando estos elementos de forma detallada del tema hasta poder llegar a lo que sería el título del trabajo. Pues sabemos que el título del trabajo puede ser modificable, sea una letra, un signo de puntuación o palabras. Entonces, en el proceso de desarrollo de la investigación, nosotros vamos diseñando, rediseñando el título con base en lo que nosotros estemos señalando, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir obteniendo conforme al avance que vayamos obteniendo en las investigaciones. Aquí puse un ejemplo demasiado sencillo, teniendo como tema la parte del desempeño académico de estudiantes como problemática. Me interesa saber el porqué del bajo desempeño académico de los estudiantes. La población de estudio, pues podría yo tomar alumnos de licenciatura, del lugar de estudio, pues no sé, poner sea UAT, y dependerá de la institución, 3 años de investigación, en los últimos por las cortes, podemos definir la temporalidad, recordemos lo que habíamos comentado el día de ayer, con base al interés que tenga el usuario en la investigación, ¿no? Y finalmente podemos tener algunas propuestas de lo que sería el título del trabajo. El título del trabajo debe de responder a qué vamos a hacer, qué vamos a estudiar, cuál es nuestra población a estudiar, dónde vamos a estudiarlo. Entonces, una de tantas propuestas que podemos señalar podría ser el desempeño académico de los estudiantes de la licenciatura en administración de la CEA-UJAT, ¿no? Ahí estamos cubriendo todos estos elementos que habíamos visto en las láminas anteriores y que con base en ello podemos hacer esa construcción. Este es uno de tantos títulos que pueden salir. Entonces es un ejemplo nada más para poderlo señalar y poder integrar que o distinguir que con base a esos elementos podemos llegar de manera un poco más sencilla, ¿no? A veces es complicado, por ejemplo, establecer el título de la investigación a partir de una serie de temas o acápites que tenemos considerados poder desarrollar. Entonces, eso se prevé en lo que serían los objetivos. Habíamos comentado el día de ayer que los objetivos generales pues establecen lo que pretendemos, que establece lo que pretende que vamos a realizar en la investigación y los objetivos específicos encaminan precisamente a poder lograr este objetivo general. En la cuestión de los antecedentes, tenemos el modelo de consulta para el investigador, se conoce la problemática, los objetivos, metodología, a fin de identificar el proceso metodológico más afín al trabajo de investigación. ¿Qué otra cuestión señala en la cuestión de los antecedentes? Aportan confianza, todo lo que hay relacionado con el tema, el marco de referencia, una lectura comprensiva, una propuesta pedagógica, es una pregunta relacionada con el tema que voy a realizar, alguien lo ha hecho, cuándo lo realizó, cómo lo hizo, cuáles son los resultados, es pertinente lo que hizo para lo que yo quiero hacer. Con esta revisión que nosotros vamos a hacer y que ayer habíamos comentado, nos va a llevar para poder considerar y darnos un bosquejo, un panorama de
otros autores cómo han abordado la misma situación o tal vez próximos a la problemática en la que nosotros tenemos, y con ese bosquejo, ese panorama que vamos a ir viendo, que vamos a ir consultando, nos da herramienta y nos afianza en nuestro proceso de investigación para poder considerar elementos que tal vez no teníamos previstos y que van a fortalecer nuestra investigación. Entonces, para ello es muy importante, pues sin duda alguna, realizar esta revisión, ¿no? Aun cuando ya seamos expertos en el tema, ¿qué se ha dicho al respecto en los últimos años, ¿no? Y de qué manera se ha abordado, cómo se han ido rompiendo o abriendo nuevos paradigmas sobre nuestros procesos de investigación. Pues bueno, para ello debemos considerar esas preguntas que hayamos leído ahorita. También pues debemos de prever que no es lo mismo quien ha hecho de lo que yo pretendo hacer a qué se ha hecho de lo que yo pretendo hacer. Es decir, aún así cuando hayamos dos compañeros trabajando el mismo tema, la visión y el proceso de aplicación de la metodología, del método, de los instrumentos no va a ser lo mismo. Entonces, el simple hecho de que ambas personas seamos diferentes va a ser un parteaguas para poder considerar desde el bosquejo, desde la consulta, de toda esa cuestión del marco teórico del estado de la cuestión, el estado del arte, a poder procesar toda esa información que nosotros vamos realizando en el desarrollo de la misma. Entonces, a partir de ahí es muy diferente, ¿no? Y el enfoque en que le vayamos a otorgar también. Si hay gente que lo ha hecho en diversos contextos, en una situación con unos métodos y unos resultados que para mí no son pertinentes y adecuados, también tener presentes la cuestión que igual comentábamos ayer, que el momento de poder desarrollar un proceso de investigación y que nosotros estemos ahí ya realizándolo, es muy importante ir previendo nuestro contexto, nuestra realidad, que sí puede ser aplicable. Y pues como decíamos, ¿no? Para ello también es importante, algunas personas realizan que previo a la aplicación del instrumento que vayan a emplear en su investigación, hacen como un previo de la aplicación de los instrumentos para ver qué le pueda arrojar y pueda considerar cuestiones que no haya considerado establecer en este instrumento, y que les dé precisamente, le proporcione esa información. Entonces, con eso, el investigador vamos a ir señalando, vamos a ir distinguiendo precisamente cómo vamos a ir encaminando nuestra investigación. Entonces, para mí, que me gustó cómo lo hizo, entonces puedo utilizar la misma metodología con diversa población. Yo voy señalando, ¿no? Yo voy viendo que los resultados, tal vez los resultados que obtuvo allá, yo los voy a tener de manera aproximada, en qué sentido, de qué manera pueden arrojar otros indicadores u otros criterios que puedan favorecer a mí la investigación, y que pues ellos no lo pudieron tener previsto, no era conforme a su objeto de estudio. Bueno, también la cuestión de los antecedentes empíricos, ¿no? Los antecedentes bibliográficos, pues es algo que sabemos que es un recurso en el que nosotros debemos de considerar en toda esta cuestión previa a plantear nuestro tema de investigación. Se tiene que plantear antes de la recolección de datos, de los resultados y del trabajo de campo. Es referida a todos los trabajos de investigación que anteceden al nuestro. Aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables o se hayan propuesto objetivos similares. Lo decía, si nosotros nos vamos a esta consulta de bases de datos de artículos científicos, vamos a ir viendo
cómo aspectos de la vida cotidiana se pueden llevar a un proceso de investigación científica y obtener resultados que nos permitan a nosotros comprender esta realidad con base precisamente a un conocimiento científico. No estamos hablando nada más de ideas supuestas o en el abstracto, sino aterrizar toda esa información de una manera científica, ¿no? Y pues ustedes, nosotros somos investigadores, docentes, que de alguna u otra forma los planes de estudios tienen previstos ciertas, están adecuados a procesos de aprendizaje, de competencias, como lo señala también los lineamientos de la universidad. Y también, bueno, en esta cuestión de los antecedentes se escribe para no investigar sobre el tema que ya se ha investigado a fondo, estructurar formalmente la idea de investigación. Y bueno, continuando con esta cuestión de los antecedentes, debemos realizar esa búsqueda de investigaciones, identificar las variables del tema para utilizarlas como palabras claves en la búsqueda, en las fuentes, investigaciones docentes, libros, informes. Ayer comentábamos de también esas cuestiones de fuentes institucionales y fuentes oficiales, contrastar esa información que podemos nosotros obtener de ella, pues puede ser que difieran, ¿no? Les comentaba ayer yo el caso de lo que nos arroja la Secretaría de Salud, de aquellas defunciones por el COVID, y algo muy diferente a la estadística que señala el INEGI, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuentes de donde toman esa información van variando. Entonces, con eso nosotros vamos a ir determinando precisamente el número, considerar qué tanta es la diferencia de estos números, de estas estadísticas que arrojan, y ver qué tan próximos estamos a saber esta realidad de cuántas personas han fallecido por situación de esta pandemia, ¿no? Bueno, dentro de la cuestión de los antecedentes también es seleccionar las investigaciones, escoger las investigaciones más relevantes relacionadas con el tema más reciente, enfoque parecido. Debemos de considerar lo que yo les comentaba un poco, esta cuestión de, sabemos que en cada una de las disciplinas de las ciencias en las que cada uno de nosotros estamos formado, hay escuelas, hay modelos, hay clásicos que debemos de tener siempre presentes, y dentro de ese mismo enfoque considerar, son la base sustantiva, ¿no?, de nuestros temas de investigación, pero también sabemos que va un poco más alojado hacia la cuestión del estado del arte. ¿Qué se ha dicho al respecto de nuestro tema en un periodo cercano, ¿no? De forma contemporánea? ¿De qué manera se ha estudiado estos temas? ¿Qué han aportado? Entonces, no vamos a tomar... Vamos a tomar esa información también de contemporáneos que tengan esta formación en nuestra disciplina, en nuestra ciencia, y esta experiencia, ¿no? Todo este conocimiento, y que estén especializados precisamente en tema, no solamente agarrar o considerar o tomar el escrito de una persona que en su vida solamente ha escrito sobre una ocasión sobre este tema, ¿no? Sino que la formación que tenga la persona también pues te pueda arropar y te pueda apoyar o abonar para tus procesos de investigación. Para ello también es importante definir criterio de agrupamiento. No es solo suma de investigaciones, sino un texto integrado, coherente, que denote análisis previo, cómo nosotros, a partir de categorías de análisis, de variables, debemos de señalar precisamente la descripción de todos estos modelos, teorías de los clásicos y todas estas cuestiones, enunciarlas, pero también hacer este análisis e interpretación de toda esta información para poder confrontar o poder afianzar estos postulados, ¿no? También debemos prever la cuestión de redactar, resumir las investigaciones, autores de la investigación, tema, problema investigado, metodología, de qué forma o cómo se investigó, principales resultados. Y nuevamente señalo la parte de
tener siempre presente el contexto, los escenarios, los tiempos, el alcance social, político, económico que pueda permear en esos contextos en los que nosotros vamos a hacer un poco la cuestión del comparado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la cuestión del derecho la vemos un poco más como la cuestión del derecho comparado, que en ese sentido analizamos, interpretamos precisamente lo que señalan normas de otros países o instrumentos nacionales e internacionales que señalen la cuestión del deber ser y del ser, ¿no? Una cosa es lo que está plasmado en las normas y otra cosa muy diferente, la forma en cómo se llevan a cabo los procesos en el sistema jurídico a través de las instancias correspondientes. No es lo mismo lo que se legisla a lo que se está viendo en los juzgados, en los tribunales. Entonces, desde ahí vamos a partir precisamente para ir a hacer toda esta confrontación de ideas. Para ello también debemos de considerar, pues, si nosotros hacemos consulta de los artículos científicos, pues la parte importante, ¿no? Tanto para la citación como para las referencias, la cuestión de los nombres del autor, el año, los resultados. Y bueno, en el estado de la cuestión nos vamos a ir un poco más a describirlo como un documento que refleja la información previa que existe sobre el tema. Es el documento que muestra el avance del conocimiento científico, plasmado en libros, revistas, trabajos de investigación. Sabemos que el conocimiento es progresivo. ¿La ciencia se puede equivocar? Sí, hay postulados, hay ciertas cuestiones que se han determinado como enfermedades y que hoy día pues vemos que no es como tal enfermedades o la forma de cómo podemos manejar ciertas situaciones también. Bueno, tenemos también la cuestión de la información actual o contemporánea, puede desarrollarse como documento tabla, el enlistado se hace en orden cronológico por año de publicación del documento, más antiguo a nuevo, si hay dos del mismo año se muestra en orden contextual, internacional, nacional, regional o local. Y bueno, eso era para otro tipo de cuestiones. Pero vamos a ver nosotros que para realizar la cuestión, bueno, la parte del estado de la cuestión o el estado del arte, podemos apoyarnos de ciertas matrices. Hay varias formas de hacer una matriz del estado de la cuestión y aquí mismo nos lo señala, ¿no? Un documento o tabla, mismo que nosotros posteriormente lo vamos a ir alojando de forma narrativa ya en el documento de la investigación, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de una matriz. Tenemos aquí en el estado de la cuestión algunos términos, algunas categorías, indicadores, criterios, como gusten ustedes denominarlo. Dentro de este podemos señalar la identificación del autor o fuente. O fuente, ¿no? Tenemos también el objetivo, la siguiente columna es categoría, variable, la siguiente columna es el instrumento, la recolección y finalmente los resultados. Aquí había pues un ejemplo respecto al clima organizacional, una cuestión de un trabajo que era para la aproximación de conceptos, qué tanto se ha ido modificando esta cuestión, cuáles son las nuevas acepciones referentes al clima organizacional. En aquel documento se estaba haciendo eso. Y aquí, por ejemplo, la identificación del autor o fuente, se tenía previsto a esta autora, García Solarte Mónica, con el título de su artículo publicado, Clima Organizacional y su diagnóstico, una aproximación conceptual, ubicado en la revista Cuadernos de Administración, en el número 42, en el periodo de julio-diciembre de 2009, en las páginas 43 a la 61 de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Entonces, esta autora tenía considerado dentro de su objetivo del artículo una aproximación conceptual desde diferentes autores que ayuda a evidenciar la importancia del clima en los cambios organizacionales.
Entonces, como nosotros estamos trabajando en una parte de las conceptualizaciones de clima organizacional, pues ese es un buen referente, ¿no? Tenemos también las categorías que esta autora empleó fue diagnóstico, concepto, factores de mejoramiento en la organización, y los instrumentos de recolección es la revisión teórica, conceptual, el estudio bibliográfico. Con este tipo de instrumento de recolección, ella fue construyendo precisamente su investigación para obtener los siguientes resultados. El autor plantea como definición de clima organizacional la percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos estructurales, proceso y procedimientos, las relaciones entre las personas y el ambiente físico, infraestructura y elementos de trabajo que afectan sus relaciones e inciden en el comportamiento tanto positiva como negativamente, al modificar consecuentemente su desarrollo productivo y el de la organización. Entonces, esta autora consideró 3 elementos que fue identificando en el desarrollo de su investigación y los pone de esa manera, ¿no? Los ve reflejados, lo señala, y entonces eso nosotros lo podemos considerar como unas nuevas formas de poder ir concibiendo elementos a considerar para la conceptualización de lo que sería el clima organizacional. Y bueno, también tenemos que, una vez identificado el listado, realizar las categorías de análisis con base a lo más importante de la investigación y el aporte que hace a mi investigación y que puedo utilizar a mi favor. Este proceso se realiza de forma narrativa, citando las fuentes correspondientes. Pues una vez que nosotros podemos señalar o adjudicar a través de esa matriz, tabla, esta parte de la revisión, precisamente de lo que vamos a realizar en el estado de la cuestión, ya podemos trasladar y poder señalar de forma narrativa las aportaciones que nos hacen esos autores y poder nosotros también señalar nuestras posturas al respecto, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros hacemos esta revisión, debemos de considerar autores que van con los criterios o el enfoque que yo pretendo realizar en mi investigación, pero también es enriquecedor poder contar con elementos confrontativos, aquellos postulados, teorías o autores que tienen otro criterio u otra forma que no coinciden con el de nosotros y poder nosotros desde nuestra postura poder comprender o poder identificar los elementos del motivo, el por qué aquellos autores consideran la misma situación, el mismo elemento de nuestro objeto de estudio de forma contraria, ¿no? Desde otras perspectivas. Pues eso va a ser nuestro trabajo de investigación aún más enriquecedor porque contamos con esos elementos en ambos criterios, ¿no? Bueno, en la justificación, pues también es algo que hacemos de la vida cotidiana, siempre hay un motivo por el cual nosotros hacemos ciertas acciones, ¿no? O tomamos ciertas decisiones. Entonces, también dentro del proceso metodológico, nosotros nuestra investigación lo hacemos a raíz de un motivo. Esto nosotros lo vamos a ir señalando de forma objetiva en nuestra justificación. Esta debe de responder al por qué, para qué se ha decidido estudiar las variables independientes o dependientes, así como las categorías de análisis que nosotros vayamos a hacer, ya sea conforme al tipo de investigación que ya vayamos a realizar. Esto lo vemos alojado algo más como un marketing de nuestra investigación. Entonces, lo que origina y propicia eso, ¿no? Dentro del aspecto de la justificación, nosotros debemos de considerar la conveniencia, para qué sirve y cuál va a ser la utilidad de nuestra investigación, con qué fin. Bueno, si tenemos un proyecto de investigación, pues ya sabemos, participamos en una convocatoria y dentro de la convocatoria señalaba un objetivo, ¿no? Dentro de esos objetivos nosotros nos estamos alineando. Si trabajamos un trabajo recepcional de investigación, pues también sabemos si vamos a estudiar algún tipo de caso en específico o si va a ser generalizado.
Entonces, ¿para qué va a servir nuestra investigación? ¿Cuál va a ser su utilidad? Asimismo, nosotros al momento en que estamos redactando un documento de artículo científico, señalamos cuál es la competencia o los alcances e implicaciones que va a tener nuestro trabajo de investigación, lo que va a llevar el contenido del artículo científico. Entonces, ahí nosotros estamos señalando los métodos y también el objetivo de ese documento que quiere aportar con este artículo, ¿no? Bueno, la relevancia social, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? Pueden ser agentes directos, agentes indirectos. Eso va a ser, repito, con base a lo que nosotros vayamos a ir señalando en nuestro proceso de investigación. Las implicaciones prácticas apoyará a resolver un problema real. También debemos de considerar el valor teórico. Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? La utilidad metodológica. Aportará un nuevo instrumento, modelo, método, técnica o recurso para investigar o tratar el problema. Entonces, son aspectos que nosotros debemos de considerar al momento de redactar nuestra justificación. Entonces, va a depender mucho del tipo de investigación que estemos realizando y para qué, con qué fin va nuestra investigación, ¿no? Entonces, como les decía ayer, nosotros estamos como profesores dentro de esta institución y dentro de esta misma hay una serie de programas y convocatorias en las que nosotros participamos y cómo podemos emplear o explotar un mismo recurso para diferentes fines, ¿no? Algunos están en el Padrón Estatal de Investigadores, en el sistema estatal, otros tienen el PRODEP, otros tienen, concursan en el SDP, otros también en el SNI. Entonces, hay una serie de cuestiones en las que pueda tener, entre más impacto tengan todos, mucho mejor, ¿no? Porque el trabajo va a disminuir, el potencial de nuestro documento pues va a ser benéfico para muchos elementos en los que nosotros podemos participar y vernos beneficiados. Entonces, nadie se ha peleado con dinero, al contrario, yo creo que a todos nos gusta. Entonces, en ese sentido, entre más explotemos nuestros conocimientos en los instrumentos, pues mucho mejor, ¿no? Ok, está bien, estamos todavía trabajando. Ayer estábamos viendo algo del marco teórico, del estado de la cuestión. Aquí el profesor Tomás nos hace una pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las diferencias, si las hay, entre el estado de la cuestión o el estado del arte y el marco teórico? Bueno, como habíamos comentado, aquí nos dice en la lámina que el estado de la cuestión es el documento que refleja la información previa sobre el tema. Es decir, el estado de la cuestión nos va a ir señalando aquellas formas de estudio contemporáneos o actuales que nos van a reflejar de qué manera se ha estudiado nuestro tema en la actualidad, ¿no? Ahora, en el marco teórico, pues tenemos el marco teórico referencial, el marco teórico conceptual. Cada uno vamos dando a nuestro tema de la consulta de autores en base, como les había dicho, ¿no? Esta cuestión de una revisión previa que vamos a ir teniendo dentro, el marco teórico lo vamos a ir viendo un poco más al momento de hacer una revisión del tema que nosotros vamos a elegir. Sí, si nosotros elegimos un tema, tenemos previsto ya de alguna u otra forma en cada una de nuestra formación. Yo sé que este autor aporta en este tema o ha desarrollado esta línea de investigaciones. Son autores bases y, como había comentado, el marco teórico, pues tenemos el marco teórico conceptual, el marco teórico referencial, y que nos van a ir señalando. A ver si les comparto más tarde igual una imagen en la que va a especificar aún más todas esas cuestiones. Ayer habíamos comentado que pues aquí vamos a ir viendo cuestiones generales nada más de todos estos elementos. Pues como bien señala, en cada una de estas sí necesitamos
digamos que un poco más de tiempo para ir señalándolas e irnos metiendo, ¿no? Entonces, del estado de la cuestión, repito, pues se considera esta parte de las novedades que hay respecto a nuestros temas de investigaciones, ¿no? Ya sabemos que hay un supuesto, que hay un postulado base sobre nuestro tema, entonces, de forma contemporánea, estos nuevos paradigmas, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos, por ejemplo, en el tema de las migraciones. Muchas veces se tenía la migración por cuestiones económicas y hoy día vemos que a partir del estado de la cuestión, de nuevos estudios, vemos que existen nuevos elementos como el desplazamiento forzado interno, que se da dentro del mismo Estado nacional, pero puede ser entre municipios, entre colonias, a raíz de sucesos ambientales, a raíz de sucesos de conflictos armados, como en el caso de Colombia. Entonces, hay una serie de cosas ahí que ya la migración no solamente se aloja como aquella primer posicionamiento que teníamos, que solamente era sobre cuestiones económicas y que los teníamos propicios a eso nada más, sino hoy día, a través del estado de la cuestión y toda esa revisión que hay y que vemos, ya se van nuevos conocimientos hacia poder concebir la migración más allá de este postulado básico que había, sino ya la migración forzada también, pues nosotros somos de la región sur-sureste y pues vemos algunas situaciones de algunos migrantes o llegamos a saber y todo les sabe la condición que tenemos en el municipio de Tenosique, ¿no? Entonces, podría irnos un poco más allá sobre esta cuestión del estado del arte o el marco teórico, ¿no? Y bueno, como decíamos, aquí en la justificación tenemos esto. También en la justificación pues nos vamos a ir viendo el por qué y qué tanto es conveniente llevar a cabo la investigación, para qué servirá esta investigación, qué aporta de nuevo esta investigación, cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará, quiénes serán los beneficiarios y de qué manera, qué es lo que prevé cambiar con la investigación, ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos. De nada, profesor, a usted. ¿Por qué es significativo este problema de investigación? Aquí yo les comentaba el día de ayer que también los procesos de investigación cambian conforme a las instancias. Les comentaba el caso de CONACYT. Ahorita estamos trabajando en un proyecto con financiamiento por parte de CONACYT, en el que estamos en la primera fase, pero esos procesos de investigación, como les comentaba, el día de cuando nos notifican que fue aceptado el proyecto, nos señalan que debemos de vincularnos con nodos de investigaciones. Repito, esta parte de los nodos de investigación es que nosotros busquemos los aliados de otras instituciones educativas que no solamente involucrar instituciones educativas, sino a la sociedad civil, académicos y también centros de investigaciones. Entonces, ellos, CONACYT, a través de estos proyectos con financiamiento, establecen precisamente estos tres actores y ir viendo un poco más la cuestión de la investigación, un poco más a la cuestión de la vinculación directa hacia un beneficio social un poco más directo, ¿no? No quedarnos solamente en toda esta cuestión teórica, sino arropar y alojar precisamente ya soluciones concretas. Entonces, en ese sentido, nosotros decidimos entonces partir de seccionar la parte del proyecto y nos dirigimos solamente al sector de la región sur-sureste y el impacto que tiene precisamente la gestión del recurso hídrico y la participación comunitaria. Es el nombre general que tiene el proyecto de investigación, pero estamos ahí, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Chiapas,
son las 3 instituciones que están en esta, y los demás también son organismos que están vinculados. Entonces, de alguna u otra forma ya estamos cubriendo eso, y todos debemos aplicar el mismo proceso metodológico para ver precisamente cuáles son el impacto, los alcances que tienen y las diferencias que hay conforme al contexto en el que nosotros vamos a aplicar eso. Entonces, es una nueva forma en la que nos tuvimos que adaptar porque así lo estaba pidiendo CONACYT. Entonces, no es tanto que nosotros nos dirigiéramos ahí, sino fue una condicionante para poder ejercer el recurso de lo que nos señaló CONACYT, ¿no? Entonces, tuvimos que redirigir un poco más la cuestión metodológica a lo que estaba primeramente planteado. Entonces, dentro también de la justificación debemos considerar esos elementos, ya se los comenté, estas interrogantes que nos van a llevar de la mano para ir sabiendo, ir identificando hacia dónde vamos a ir con nuestra investigación, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino también para nuestros estudiantes de licenciatura, nuestros estudiantes de posgrado, los que vamos a estar, y bueno, les comentaba también el día de ayer que a algunos de nosotros estamos adheridos como parte del núcleo académico básico de posgrados. Estos posgrados, la mayoría de los posgrados de la universidad están en el PNPC y tienen líneas de generación y aplicación del conocimiento específicas. Entonces, nuestras investigaciones, tanto individuales como colegiadas, con los compañeros, con estudiantes, deben de ir en la misma línea de investigación. Y eso apoya y fortalece la parte de que si estamos en un grupo de investigación, en un cuerpo académico, pues también, ¿no? Entonces, por eso repito, la parte de poder explotar estos recursos de publicaciones que nosotros tenemos para impactar en todos estos indicadores en los que estamos también inmersos de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, ¿para qué servirá nuestra investigación? Debemos estar conscientes y precisos en esa delimitación de la pregunta. ¿Qué aporta de nuevo esa investigación? No vamos a descubrir el hilo negro, pero pues sí vamos a establecer algún tipo de impacto que pueda señalar y pueda ser sustantivo para lo que nosotros requerimos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que ese trabajo proporcionará? Algo tangible, algo intangible, lo vamos a ir señalando también de esa forma. ¿Quiénes serán los beneficiarios y de qué manera? También considerar eso, lo vamos a ir determinando por la parte de nuestra población, nuestra muestra. Y ¿qué es lo que prevé cambiar con la investigación? No tanto cambiar, sino también podemos contrastar a lo que habíamos comentado. Ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos, pues eso vamos a ir definiéndolo conforme nosotros vamos a ir señalando y hacia dónde queremos ir alojando, con qué metodología, con qué método queremos ir aplicando o ir llevando a cabo nuestra investigación, ¿no? ¿Por qué es significativo este problema de investigación? Bueno, nosotros podemos ir señalando también la parte de que si impacta en las líneas de investigación que tiene contemplada CONACYT, o si nosotros estamos haciendo esta investigación, como les decía, el Consejo de Ciencia y Tecnología el año pasado emite una convocatoria de proyectos de investigación que sean los temas con base a la cuestión de la pandemia. Entonces, aplicarlos de esa manera, ¿no? Entonces, alinearnos ahora a esos criterios. Esta nueva realidad no solamente fue un proceso de adaptación en todos los sentidos, sino también en la academia y en la investigación. Entonces, sería eso, algunos de los interrogantes que nosotros debemos de considerar para la justificación. Y bueno, también como esa parte de la cuestión del planteamiento del problema de investigación, ya habíamos comentado la revisión de teoría, corrientes y escuelas, la observación de la realidad, si es factible, si es viable, la cuestión de si es innovador y pues los objetivos. En los objetivos sabemos o consideramos que establecen que pretende la investigación
guía el trabajo, corresponde a las metas que deseamos alcanzar, nos permiten identificar a qué puntos llegar y de qué manera, como características, deben ser claros, medibles, alcanzables, claros en el sentido de que debe ser entendible lo que pretendo lograr, medibles, los resultados deben poder constatarse, y alcanzables, ser capaz de cumplirlos. Entonces, ayer comentábamos y hoy todavía igual en el inicio de la sesión habíamos señalado que los objetivos, el objetivo general me va a permitir a mí qué es lo que yo pretendo, y los objetivos específicos me van a indicar cómo llegar a obtener este objetivo general. Y también, por ejemplo, si estamos nosotros trabajando un tema de tesis, los objetivos o un documento recepcional, los objetivos específicos deben de ir acorde a los acápites que yo voy a desarrollar, ¿no? O a los capitulados en los que yo voy a desarrollar. Si tengo 3 capítulos, debo de plantear 2 o 3 objetivos específicos, y esos objetivos específicos deben ir alineados a esos capítulos. ¿Por qué? Porque deben de ser de forma coherente y lógico, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi redacción, mis temas, mis capítulos, los acápites que van a integrar esos capítulos van a ir de la mano, y todo va a ir hilado y va a tener coherencia al momento de la redacción de mi información. Sí, entonces eso, aplico algún instrumento, hago sistematización de la información, análisis, al último hago esta parte de la conclusión, que como repetimos, la conclusión no es el resumen de todo, sino es precisamente esa otra parte de la interpretación de posturas que nosotros tenemos ya en ese contexto general de la aplicación del instrumento, y también de esta otra cuestión del marco teórico y del desarrollo del arte, ¿no? Y bueno, los resultados se muestran con base a los objetivos planteados. Los objetivos se presentan con verbos en infinitivos. Ayer comentábamos ir, realizar, describir, identificar. Bueno, ¿qué quiero lograr con mi investigación? Es una de las interrogantes que nosotros planteamos, y sabemos también que nuestro objetivo general es asimilable a nuestra pregunta de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente como la convertimos en una pregunta, nuestro objetivo general, y vamos de la mano ahí. Y bueno, para poder realizar nosotros esta cuestión de los objetivos, debemos de considerar lo que es el verbo, la variable, la unidad de análisis y el contexto. Como verbo, la acción a realizar; la variable, aquello que se mide, personas o cosas; la unidad de análisis, aquella fuente de información; y el contexto físico, lugar o espacio de la investigación, temporal, periodo de tiempo en que se realiza la investigación. Y vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? El verbo podría ser identificar; la variable, la cuestión del desempeño académico; la unidad de análisis, la cuestión de estudiantes de la licenciatura en administración; y el contexto, habíamos puesto el ejemplo anterior en la cuestión de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de la UCAT, ¿no? Entonces, esos podrían ser los elementos que nosotros podemos considerar para poder realizar nuestros objetivos. Entonces, podríamos señalar que nuestro objetivo general, una de tantas propuestas que nosotros podemos llegar a hacer, es identificar los factores que inciden en el desempeño académico de los estudiantes de la licenciatura en administración de la DACEA UCAT, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que yo deseaba? Pues identificar. Entonces, en ese sentido, yo ya había comentado que mi tema era la cuestión de desempeño académico, en que muestra, ya también esto lo habíamos comentado anteriormente, entonces yo lo voy delimitando
Y el emplear por lo menos estos elementos sencillos me van a permitir a mí de forma más rápida simplificar y tener un poco más visibilidad en lo que yo pretendo realizar en mi investigación, en cada uno de estos elementos, en este caso en los objetivos, ¿no? Entonces, una vez esto, pues ya me va a permitir a mí tener esa cuestión. Bueno. También dentro de las características de los objetivos tenemos la cuestión de metas, variables, evaluables, relación con las preguntas de investigación. Dentro de las metas tenemos propósito a dónde queremos llegar, las variables que pueden llevarse a cabo, que no tengamos limitaciones, recursos humanos, económicos, habilidades, las fuentes que se puedan llevar a cabo en el tiempo, lugar y modo planteado. Les comentaba de este proyecto que se tiene con financiamiento de CONACYT y nosotros teníamos previsto ejecutar acciones o ciertas actividades de forma presencial, tanto en instituciones como en comunidades. Entonces, poder emplear y podernos adaptarnos también a utilizar toda esa herramienta tecnológica con los, con las ha sido un reto. Entonces, como algo que para nada teníamos previsto, tuvimos que adecuar una en la cuestión de reconstruir esta parte del aspecto metodológico conforme a los requerimientos de CONACYT, y la otra es, ya una vez establecido esto, poderlo llevar y ejecutar, porque pues los tiempos corren y nosotros debemos entregar resultados previos a lo que sería de esta primera fase ante CONACYT, ¿no? Bueno, también tenemos que sean evaluables estos verbos que pueden ser representados en los resultados, de preferencia no poner conocer, saber, porque pues cómo vamos a evaluar eso, ¿no? La relación con las preguntas de investigación, la pregunta debe estar relacionada con los objetivos, pues también ya habíamos comentado esa parte. Teníamos, aquí les presento esta cuestión también de la taxonomía de Bloom, que es un ejemplo, pues una imagen tomada en la web donde te señala que el nivel de complejidad alto, como el nivel de análisis, síntesis, evaluación, son verbos que podemos emplear para los objetivos generales, y el nivel de complejidad bajo son los niveles de conocimiento, comprensión y aplicación, son los que podemos emplear para los objetivos específicos, de acuerdo a cómo se tiene considerado esto. Y aquí vemos nosotros una serie de verbos en el infinitivo que pues podemos emplear para nuestros objetivos, ¿no? Bueno, pues es igual de esa manera general. Otra cuestión de una matriz de categorías. Tenemos el objetivo general, la categoría del concepto de su fundamentación, aquí algunos elementos, las subcategorías, que en este caso son las ideas generales que les van a permitir construir sus resultados en la siguiente tabla, y las unidades de análisis, que son referencias que utilizaron en cada concepto de su fundamentación. De allí la importancia de citar varias fuentes para hacer un constructo nuevo, ¿no? Entonces, ok, ahorita lo checo. Bueno, entonces, de esa manera podemos nosotros emplear esta matriz de categorías. Y bueno, dentro de nuestros objetivos tenemos aquí la parte de elaboramos la pregunta de investigación, alcanza la investigación, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. Este es un ejemplo de muchos otros supuestos que pueden haber, ¿sí? Entonces, esto es nada más una ejemplificación de muchas de las variantes que pueden haber de este mismo ejemplo. Bueno, ponemos aquí la parte del clima organizacional y calidad de servicio en Tabasco. Tipo exploratorio. La pregunta es,
cuál es la importancia del clima organizacional y la calidad del servicio al usuario en Tabasco, y el objetivo es analizar la importancia del clima organizacional y la calidad del servicio al cliente en Tabasco. Entonces visualizan esta parte del objetivo, podemos ir señalando cómo se va a convertir en esta pregunta de investigación. Sí, es lo mismo, y por eso les decía que esta pequeña trampa, por decirlo así de esa manera, es sustituir o suprimir la palabra analizar y convertir este enunciado en un interrogante. Entonces, así nosotros podemos ir de la mano en nuestro objetivo con nuestra pregunta de investigación de forma exploratoria, y tenemos este ejemplo, ¿no? Ahora, tenemos otro que es el descriptivo. El nombre es Clima Organizacional en la Dirección de Cultura en Tabasco. Determinar el clima organizacional en la Dirección de Cultura en Tabasco, y podemos convertirla en una pregunta de investigación de cuál es la situación del clima organizacional en la Dirección de Cultura del Estado de Tabasco. El otro ejemplo es esta parte de la correlacional. En este sentido, podemos ir viendo la parte del ejemplo. El enunciado señala clima organizacional y la calidad del servicio al usuario en la Dirección de Cultura en Tabasco. Nuestro objetivo sería mostrar la relación entre el clima organizacional en la Dirección de Cultura de Tabasco y la calidad del servicio al cliente, ¿no? Ahí se me fue. Bueno, ¿cuál es la relación entre el clima organizacional en la dirección de la Secretaría de Cultura en Tabasco y la calidad del servicio al usuario? Hasta ahí podríamos plantear esta pregunta. Y bueno, perdón, se había ido. Tenemos también esta cuestión, este tema. Habíamos comentado el correlacional, y por último tenemos la cuestión explicativa. En ese sentido tenemos el enunciado calidad del servicio al usuario en la Dirección de Cultura en Tabasco. Aquí, por ejemplo, nuestro objetivo podríamos señalar como determinar, precisar, mostrar, explicar cualquiera de estos verbos en infinitivo. No sé, determinar los factores que provocan la mala calidad del servicio al usuario en la Dirección de Cultura en Tabasco, y como pregunta podríamos ponerlo, cuáles son los factores que provocan la mala calidad del servicio al usuario en la Dirección de Cultura en Tabasco, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que nosotros podríamos señalar, como les dije, a partir de los verbos en infinitivo que tenemos aquí, podemos señalar estos enunciados, y de ahí poderlos convertir en pregunta de investigación para poder estipularlos y poderlos manejar en nuestro proceso de investigación de tal manera. Bueno, entonces, digamos que estos son algunos de los elementos que nosotros vamos a emplear para poder considerarlos. Nuevamente les repito, son cuestiones que de alguna u otra forma manejamos, señalamos, ponemos, escribimos, empleamos en la vida cotidiana, y que, pues bueno, en los procesos de academia e investigación llevan un rigor científico, y en los cuales nosotros tenemos que
de hacer toda esta revisión bibliográfica para poder tener el sustento, como lo decía el profesor, esta cuestión del marco teórico del estado de la cuestión y tener un panorama o esta perspectiva de cómo yo deseo, cómo más que nada podemos hacer el estudio de nuestro objeto de estudio encaminado a que tenga un mayor impacto, ¿no? Y si estamos concursando también en proyectos de investigación conforme a lo que nos requieren en la convocatoria y también si escribimos nosotros artículos, capítulos del libro con el enfoque o con los criterios que nos señalan las revistas o las editoriales. Entonces, en ese sentido vamos a ir encaminados, ¿sí? Bueno, en ese sentido, el día de hoy, digamos que concluimos en esta parte nada más, ¿sí? Ya el día de mañana, que es la última sesión, ya continuamos con los demás temas, ¿sí? Entonces, prácticamente ya nos veríamos el día de mañana. Agradezco la atención, su participación y nos vemos mañana. Bonita tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.